tercera presentación, que es un libro que salió, que se estuvo escribiendo y corrigiendo y editando en pandemia, y salió, bueno, ya se agotó, así que, pero lo vamos a presentar igual, que es Guerra, Justicia y Heavy Metal, que es segundo libro de Ariel Pancini también, un autor que arrancó haciendo algunos artículos en nuestro Cultura Metálica 4, 5 y de ahí en adelante, y ahora está haciendo su nuevo. Y como público también, ¿no? Un fuerte aplauso para Ariel. Gracias, chicos. Bueno, siempre un placer estar participando del espacio Cultura Metálica y Feria del Libro Heavy, ¿no? Donde uno ya se siente propio. Bueno, y como recién comentaba Jito, este libro, digamos que nace de los artículos que venimos publicando con varios expositores que estamos acá para el compilado Cultura Metálica, y del libro anterior, Heavy Metal Argentino, la clase del pueblo que no se rindió. Y el objetivo de algo que empezó, digamos, diría, inocentemente, era problematizar ciertos sucesos que se observaban dentro del heavy metal y que, bueno, entendíamos que se podía, por lo menos entendí que se podían problematizar. Pero hoy voy a hablar de este libro, que en realidad podría decir que son 3 libros. Se podrían leer por separado, son 3 capítulos que forman el libro. Y lo primero que puedo decir del primer capítulo o primer libro, en esto que decía recién, en esto de problematizar ciertos sucesos que se observan dentro del heavy metal, tanto internacional como argentino, mi intención fue tratar de presentar una serie de planteos que ofrezcan lo que podemos decir la primera narración histórica de una primera versión de la historia social del heavy metal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Otorgar protagonismo a sujetos visibles que están dentro del metal, pero por otro lado de los grandes relatos, ¿no? Y de los grandes artistas, por ejemplo el público, por ejemplo el under, y también salir un poco de, digamos, la descripción o divulgación, si se quiere, entre comillas, histórica, de la efeméride, ¿no? Que, a decir verdad, también parte de esta técnica, porque acá lo que se plantea es una serie de técnicas para poder abordar el proceso histórico de la historia social del heavy metal, ¿no? Desde ya, claro, en una perspectiva de ejercicio de la memoria. Por eso estoy hablando de este amplio espectro de actores que intervienen dentro del heavy metal. Por eso es historia social. Y esto, obviamente, revalorizando estos testimonios, este ejercicio de la memoria, para, bueno, obtener esta versión, como digo, de la historia social. Esto es, bueno, es una parte un poco densa del libro, pero a la vez trata de ser un poco más didáctica a través de la ejemplificación, casos, si se quiere, a escala internacional, a escala local, de cómo se fue, digamos, construyendo quizás, no sé si es lo correcto decir, una historia oficial del heavy metal. Bueno, esto lo trajo a problematizar y ofrece esto, como decía, esta primera versión de historia social. Bueno, y el segundo capítulo del segundo libro, que nace del primer artículo de Cultura Metálica, que nace en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde provengo, me sucedió algo parecido quizás a lo que le sucedió a Adorno en su momento cuando intentó entender cómo enseñar después de Auschwitz, ¿no? Después de ese proceso genocida, cómo enseñar. Bueno, cuando descubrí que tengo tatuado en el brazo Metallica, ¿no? O otras bandas utilizan para torturar prisioneros en Guantánamo y para eso llevar adelante guerras de destrucción. Bueno, ¿cómo seguir con el heavy metal? Creo que vengo de la generación que todos nos iniciamos en el heavy metal de muy chicos, ¿no? Yo a los 12 años ya estaba en el heavy metal. Estoy hablando principio de la década del 90, fines de los 80. Y entonces en esa idea surge este segundo capítulo, Guerra y Heavy Metal, tratando de entender esto. Bueno, obviamente se entiende por el título, Guerra, ¿por qué? Bueno, básicamente por quizás, para entender lo de Guantánamo,
por dos situaciones. En primer lugar, porque es una de las categorías que se encuentra más en el discurso, y acá quiero aclarar algo, hago un recorte, lo que podríamos decir el heavy metal internacional hegemónico, la anglósfera, Inglaterra, Estados Unidos. No hace falta aclarar, ¿no? ¿Qué representación hay? Bueno, la guerra está muy presente en ese discurso. ¿Y por qué? ¿Se entiende? Porque la guerra está presente en la historia social del siglo XX. La guerra traza la historia social del siglo XX. Y acá asumo la segunda categoría, o si se quiere, una categoría y una vertiente, que es el imperialismo, las guerras imperialistas, y lo que se denomina el colonialismo cultural, que se lleva adelante a través de las guerras. Esto tiene diferentes, digamos, espectros de abordaje. Entre ese aparato, digamos, pedagógico, diría algún filósofo, bueno, está el arte, y dentro del arte está la música, y contemporáneamente está el heavy metal, que sabemos, ¿no? ¿Qué representa para la cultura de Occidente? Bueno, no voy a ponerme a describir, esto arranca de los inicios hasta, bueno, digamos, podríamos decir, termina en lo que serían las invasiones a Medio Oriente, ¿no? Hay un capítulo dedicado al impacto que tiene la guerra y cómo se utiliza el aparato cultural en ciertos pueblos de Medio Oriente para llevar adelante eso, ¿no? Bueno, ahí hay un análisis de eso. Pero bueno, paso al tercer capítulo, el tercer libro, que es el que me interesa abordar en la feria, que es Justicia y Heavy Metal, ¿no? Que es nada más, o por lo menos lo que propongo, la historia social del heavy metal argentino, que nace también un poco del libro anterior, ¿no? La clase del pueblo que no se rindió. Bueno, ya advertimos rápidamente, como fue en el otro guerra, en este justicia. ¿Y por qué justicia? Tratando de encontrar, aclaro que no es excluyente, pero sí creo, o por lo menos lo trato de probar en esto, porque volviendo al primer capítulo, dentro de esta técnica está la rigurosidad de las fuentes. Trabajar lo que es la rigurosidad de las fuentes. Por eso hablo de una narrativa histórica de la historia social. Entonces, el discurso hegemónico que surge de, bueno, es fácilmente dentro de un artefacto cultural como la música, que surge del metal argentino. Y a grandes rasgos, o por lo menos lo que se trata de probar acá es, lo que podríamos decir, las representaciones de las luchas y demandas de la clase trabajadora argentina, ¿no? Esto se da sistemáticamente hasta la actualidad dentro del metal argentino. Y ahí surge una categoría, sí que siquiera arbitraria, pero que tiene mucho simbolismo, que son lo de las banderas históricas del metal argentino. Hay varias que trato acá, pero hoy me quiero detener en una en particular, sobre todo por el lugar donde estamos, ¿no? Vieron cuando hablamos de la última dictadura, el último proceso genocida en Argentina, hablamos siempre de una dictadura cívico-militar. Bueno, hay un gran simbolismo, ¿no? Esa pata civil impune todavía, ¿no? Que, bueno, representa un poco este lugar donde estamos. Recuerdo haber estado en la última feria con Gustavo Zavala hablando de esto, cuando hablamos del tema antihéroe. Así que, gran falta hace Gustavo. ¿Y por qué? Porque esa bandera histórica es la lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado, que lo ha hecho bandera el metal argentino, contra el proceso genocida que hubo en Argentina. Fue una bandera, y estoy pensando de aquel disco socio-occidental de Super Ratón, ¿no? Ahí, en los albores de la democracia, censurado porque era todavía políticamente incorrecto, ¿no? Hablar de la complicidad civil era demasiado crudo, ese tema de golpe de Estado, ¿no? De Super Ratón, que salió de, creo que 10 años, estuvo guardado ese disco, que no hablaba solamente de los genocidas, sino que hablaba ese tema de la complicidad que hubo de los que estuvieron a favor del exterminio físico. Y acá, ¿por qué digo, también hago hincapié en esto? Porque nos quieren hacer creer que esta historia no existió. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no existió esta historia. Los heavy de los 80 o de los 90 lucharon también contra ese aparato represivo.
hoy se disfrazan discursos del negacionismo, discursos de odio, que no son otra cosa que darle continuidad al exterminio físico. Eso es un proceso genocida completo, lo que se denomina la realización simbólica del terrorismo. Y eso es una bandera histórica del metal argentino. Que en los 90, en el caso que también se ejemplifica con las bandas, se resignificó en otras metodologías de represión, por ejemplo el gatillo fácil. Otra gran temática que toca el metal argentino en múltiples bandas. Y no solamente es una reivindicación a esos jóvenes de los 80, a los que venimos de los 90, también a las nuevas generaciones que, bueno, se intenta hacer esta descripción histórica o esta narrativa histórica y mostrarle que antes hubo alguien que de la nada construyó y después nosotros fuimos los que seguimos y alguien lo tiene que seguir. Y estas banderas, y acá uno pone, obviamente pone su postura, ¿no? Las tenemos que reivindicar. Por eso vuelvo a mencionar a Gustavo Zavala, alguien que ha hecho de esto, por eso creo que un buen término es el abanderado del heavy metal argentino, ¿no? Así que él ha hecho de esto una bandera y nosotros la hemos llevado adelante y la seguiremos llevando. Así que bueno, nada, hay para hablar un poco más. Déjame lo último. Como siempre, cada vez que tengo la posibilidad de hacer una presentación, quiero dedicar la presentación a la memoria de Osvaldo Civile, que es otro de nuestros padres fundadores del metal argentino y sobre otra imagen que vamos a seguir también enarbolando esas banderas, a Nati, porque también los del público somos parte del metal argentino, como Nati, que también está acá con nosotros, y bueno, por supuesto, nuevamente a Gustavo Zavala, porque es... nada. Es el metal argentino. Gracias. Gracias, buenísima la presentación.